Revelado, el impactante momento en que un padre soltero sorprendió a la hija parálisis de un CEO. El sol se asomaba tímidamente en el pequeño barrio de San Martín, donde la pobreza se respiraba en cada esquina, pero también la lucha diaria de sus habitantes. Miguel, un padre soltero, se despertaba cada mañana con un corazón cargado de determinación. Su hija Valentina, una pequeña hermosa que iluminaba su vida, padecía parálisis cerebral. Su sonrisa, aunque a veces escondía un profundo dolor, era la fuerza que lo mantenía en pie. La gente del barrio lo miraba con desaprobación. Un padre soltero en estas condiciones, criando a su hija enferma, era un estigma que llevaba con orgullo, sollozando quizás en la soledad de su taller de carpintería. Valentina, con su risa contagiosa y sus ojos llenos de vida, era su razón de ser. Miguel pasaba las noches trabajando hasta el amanecer, buscando siempre la manera de costear las terapias para ella. Los costos eran altos, pero su amor incondicional lo mantenía alerta. Un día, mientras Miguel lijaba una silla que había comenzado a construir, escuchó hablar a unos jóvenes sobre un nuevo CEO que iba a visitar el barrio. Ricardo, decían, viene a ayudar. Con sus dudas, decidió llevar a Valentina a una actividad donde este CEO estaría presente. Lo que Miguel no sabía era que Ricardo también batallaba sus propias guerras, su hija enfrentaba problemas de salud y, a pesar de su insistente éxito corporativo, él se sentía exhausto, sin rumbo. El evento fue una explosión de colores, risas y un ambiente que brillaba con esperanza. Cuando Ricardo se acercó a Valentina, su mirada se iluminaría por un instante, y aquel encuentro casual desataría una conexión inesperada. «Hola pequeña, ¿cómo te llamas?», preguntó Ricardo, agachándose a su altura. Al escuchar la voz suave de un hombre que se veía tan importante, Valentina sonrió, mientras su padre sentía esos nuditos en la garganta. Miguel, impulsado por el apoyo del CEO, decidió abrirle su corazón. Ella necesita terapia, su vida puede mejorar, pero el dinero. Las palabras se le atascaban en la boca, arrastrando su orgullo como una sombra oscura detrás de él. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La multitud se sumió en un silencio profundo mientras Miguel comentaba su lucha. Ricardo, sintiendo el peso de esas palabras, se dio cuenta de que su propia vida, a pesar de las diferencias sociales, compartía ese amor profundo de ser padre. Las miradas se entrelazaron. Miguel tenía que decidir entre su orgullo o hacer lo que fuera por Valentina. ¿Qué haría ese hombre, frente a tantas expectativas y juicios, por su hija? Mientras la tensión crecía en el aire, Valentina sonrió. Sin saberlo, ella había comenzado a cambiar el rumbo de la historia con su simple presencia. Las palabras de Miguel eran como flechas, penetrantes y sinceras, resonando en el corazón de Ricardo. Hasta ese momento, todos los logros de su vida parecían insignificantes, y la pregunta flotaba entre el público: ¿podría el amor de un padre romper todas las barreras? El momento era palpable, como el aire antes de una tormenta. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, y las palabras en su boca parecían arrastrar consigo años de sacrificios y esperanzas. Ricardo, mirando a Valentina, entendió que detrás de la fachada de éxito y poder, había un eco de vulnerabilidad, un llamado a la humanidad que muy pocos podían escuchar en el bullicio de su vida corporativa. Lo siento mucho, murmuró Ricardo, llevando su mano al pecho como si la emoción lo sorprendiera. ¿Qué tipo de terapia necesita Valentina? La pregunta flotó en el aire, iluminando un rayo de esperanza en la oscuridad que se cernía sobre Miguel. Su orgullo había sido aterido, pero el amor lo había empujado a dejarlo caer, a exponer su desgracia en un escenario donde la gente miraría y juzgaría. Necesitamos fisioterapia y tratamientos especiales, son caros y... La voz de Miguel se quebró, y un susurro de desesperación escapó de sus labios. Sin embargo, la respuesta de Ricardo era firme y decidida. Miguel, haré lo que esté en mis manos. Somos muchos, podemos ayudar. La multitud ensordeció en murmullos,
y un halo de asombro envolvió el evento, mientras ambas miradas, la de un padre y un CEO, se entrelazaban en un pacto silencioso, como si el universo mismo hubiera conspirado para unir sus caminos. Valentina, sin comprender del todo la magnitud del momento, se rió al ver que Ricardo le ofrecía una pequeña figurita de madera que había traído. Era un caballito, tallado a mano. La niña lo tomó con manos temblorosas y su sonrisa se expandió, iluminando su rostro. Era el comienzo de una amistad inesperada, un vínculo forjado en la sencillez de un gesto. Días después, la vida de Miguel comenzó a cambiar. Ricardo no solo había mantenido su palabra, sino que también se había involucrado más en el barrio, sumando a varias empresas en una causa que prometía cambiar las vidas de muchos otros. Las miradas desaprobatorias del barrio comenzaron a transformarse en gestos de apoyo y solidaridad. Cada niño que recibía atención y amor, cada padre que se sentía respaldado, era un paso hacia una comunidad más unida. Miguel no podía evitarlo, el orgullo regresaba a sus entrañas. Al pasar por su taller, sintió que la esperanza se renovaba. Las noches en vela habían valido la pena. La palabra comunidad cobraba vida entre los residentes, donde antes había solo desconfianza y desasosiego. Sin embargo, había algo más, un abismo que aún lo llenaba de incertidumbre. Mientras la vida parecía sonreírle, las visitas constantes de Ricardo traían aparejadas oportunidades y nuevas realidades. Un día, mientras compartían la historia de sus batallas, Ricardo le preguntó: «Miguel, ¿has pensado en abrir un taller más grande? Podríamos iniciar un proyecto para dar trabajo a otros aquí». Esas palabras retumbaron en la mente de Miguel, llenándolo de un nuevo espectro de emociones. Pero la presión de abrirse a nuevas posibilidades lo mantenía alerta. Miguel sabía que aceptar ayuda ya era un paso grande, pero dejar atrás su taller, ese refugio que había creado con tanto esfuerzo, era un riesgo que estaba dispuesto a correr. La pregunta lo acechaba. Valentina, desde la distancia, observaba con una inocencia que solo un niño puede tener. Su sonrisa iluminaba el ambiente y, aunque su condición la hacía vulnerable, su espíritu era fuerte. Sin querer, se había convertido en la motivadora principal de su padre, simplemente siendo quien era. Valentina, mientras las dudas se apoderaban de Miguel, su mente añoraba la simplicidad de la vida antes de la llegada de Ricardo. Podría encontrar un equilibrio entre su legado y las oportunidades que parecían brillar ante él, pero cuando todo parecía encajar, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Ricardo. «Miguel, necesito hablarte de algo importante». «Es acerca de Valentina». La ansiedad se apoderó de Miguel. ¿Qué más podría suceder en sus vidas? ¿Podría estar a punto de enfrentar un nuevo reto que podría cambiarlo todo una vez más? Miguel miró el teléfono como si tuviera el poder de leer los pensamientos de Ricardo. Su corazón latía desbocado, y la luz del atardecer que se filtraba por la ventana del taller pareció apagarse abruptamente. Se sintió como si una sombra hubiera cruzado su mente, dejando tras de sí un rastro de inquietud. ¿Qué podría ser tan urgente?, se preguntó. Sin aliento, apretó los dientes y respiró hondo antes de contestar. «Estamos cerca», dijo Ricardo al otro lado, su voz tan firme como siempre. «Valentina necesita un tratamiento que podemos ayudar a cubrir, pero hay más en juego». Las palabras rebotaron en la mente de Miguel, como si cada sílaba fuera un tambor lejano anunciando un conflicto por venir. «Hay una nueva opción, un especialista en rehabilitación que está dispuesto a ayudarla, pero necesito que estés preparado para lo que eso implica». Miguel sintió como su estómago se retorcía. ¿Preparado para qué? La desconfianza se filtró por su voz. ¿Qué tan grave es? Es un programa intensivo, Miguel. No solo son tratamientos. Es un compromiso, un cambio radical en la forma en que empecemos a involucrarnos con ella y contigo. Quiero que consideres involucrarte en el proyecto. Tienes que ser parte del equipo, no solo el padre, sino el líder de esta nueva propuesta. La idea de convertirse en el líder lo aturdía. Pero yo solo quiero ayudar a mi hija. No estoy listo para convertirme en un portavoz o en un empresario. La tensión en su voz era evidente. Miguel, un hombre de taller, sentía que el mundo empresarial era un terreno inexplorado, lleno de riesgos que lo asustaban. Lo sé, Miguel. Pero esto puede cambiarlo todo. Valentina merece lo mejor, y tú también. Si no podemos seguir este camino, nos arriesgamos a que ella quede rezagada, y no queremos eso. La comunidad necesita verte al frente sobre esto. Tienes una oportunidad,
un impacto que puedes hacer. Las palabras de Ricardo calaron hondo. Miguel vio en su mente a Valentina sonriendo con ese caballito de madera que le había regalado Ricardo. Su inocencia, su amor, lo movieron más que nada. ¿Cuándo empezamos?, preguntó, su voz temblando entre la determinación y la angustia. Tan pronto como podamos tener nuestra primera reunión. Te explicaré todo, y quiénes están sumando. Pero hay algo más. Miguel lo miró, expectante e inquieto. ¿Qué es? Hay otros padres en situaciones similares. Quiero que compartas tu historia, haz que todos sepan la verdad de lo que enfrentamos. Las personas se moverán si conocen el desafío real. Estoy hablando de crear un movimiento. Su voz se desvaneció en un eco de posibilidades, el silencio en la línea era pesado. Miguel sabía que compartir su historia no sería fácil. La idea de exponerse así lo llenaba de miedo. No soy un orador, Ricardo. Solo soy un padre. Precisamente, eso es lo que importa. Tu voz va a resonar porque es genuina. Cada palabra compartida traerá esperanza a quienes lo necesitan. Mientras colgaba, Miguel sintió una mezcla de optimismo y temor. Su vida estaba a punto de cambiar de forma que nunca había imaginado. Se sentó en su banco de trabajo, mirando las herramientas que habían sido su refugio y su consuelo. Fue entonces cuando Valentina entró, su pequeña figura llenando el espacio con alegría. Papá. Miré a los pájaros y uno se posó en la ventana, y era tan hermoso. La voz dulce de su hija lo despertó de su trance. ¿Sabes qué, Valentina?, dijo Miguel, tomando su mano. Creo que estamos a punto de emprender una aventura. Una aventura que puede ayudarnos a todos. La niña sonrió radiante, sin entender del todo, pero sintiendo en el aire un cambio. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentro tras encuentro. La comunidad, incluyendo algunos padres con historias que resonaron con la de Miguel, acudió a la llamada. Sin embargo, la ansiedad crecía en su pecho. Cuanto más se acercaba a la reunión, más resonaba en su mente la pregunta bombardeante: ¿realmente estaba listo para este nuevo papel? Finalmente, la noche antes de la presentación, recibió un mensaje inesperado que hizo que su corazón se detuviera. Era de una madre, alguien conocido en la comunidad, con noticias que podían cambiarlo todo. Miguel, necesito hablar contigo urgentemente. Hay algo sobre Valentina que no sabe, algo que la involucra a ella más de lo que imaginamos. Los latidos de su corazón retumbaron con fuerza. ¿Qué podía ser tan urgente? ¿Qué más se le ocultaba? Miguel sintió que el aire se le escapaba mientras leía las palabras en la pantalla. Hay algo sobre Valentina resonaban en su mente, girando como un torbellino de incertidumbre. La imagen de su pequeña sonrisa le llenó de una mezcla de angustia y deseo de protegerla. No entendía qué podría ser tan grave, ni qué más le habían ocultado sobre su propia hija. No podía esperar. Sin pensarlo dos veces, marcó el número de Sofía, la madre que había enviado el mensaje. El tono de llamada resonaba, cada segundo sonando más largo que el anterior, hasta que finalmente, su voz temblorosa sonó al otro lado. Miguel, gracias por contestar, empezó Sofía, su voz en un susurro cargado de preocupación. No quería asustarte, pero hay algo que debes saber. Valentina, su situación es más complicada de lo que has creído. Miguel se sintió abrumado. ¿Qué quieres decir con más complicada? ¿La información sobre su tratamiento es eso? La desesperación en su voz era palpable, casi podía sentir cómo su corazón se hundía aún más. No solo eso, contestó Sofía, su voz vulnerable. Hay un diagnóstico que no todos conocen. Los médicos no han sido del todo claros, pero he hablado con ellos. Hay más riesgos de lo que sabemos. Eso implica nuevas decisiones, y necesitan que tú estés preparado. Miguel cerró los ojos, apretando los dientes, mientras imágenes de su hija en una sala de hospital comenzaron a invadir su mente. ¿Riesgos de qué tipo? ¿Por qué no me lo han dicho antes? Porque no quisieron preocuparte innecesariamente. Pero tú tienes que intervenir. Hay equipos de médicos que pueden ofrecer nuevas opciones, pero necesita tu voz, tu lucha en esta. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Lo importante es que no estás sola. Hay oportunidades, y tú puedes ser el faro que las guíe. Miguel respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarlo. Dime, Sofía. ¿Qué tengo que hacer?
Necesitamos coordinar una reunión, juntar a todos los involucrados médicos, padres, expertos. Y tú, Miguel, vas a ser fundamental en esto. Tu historia es la clave para que todo el mundo abra los ojos sobre lo que realmente significa cuidar a estas niñas. Las palabras de Sofía lo llenaron de determinación. La idea de que su voz pudiera hacer una diferencia ahora era más concreta que nunca. Haré lo que sea necesario. Pero esto que más deberías saber. Debes estar preparado para compartir tu verdad. La historia que todos temen contar, tu miedo, tu amor como padre. Eso es lo que mueve a las personas. Cuando vean tu corazón, sentirán que deben actuar. Colgó el teléfono sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y coraje. Sapiencia, esa era la única forma de ayudar a Valentina. La sensación de estar un paso más cerca de protegerla lo llenó de propósito. Pasó la noche en desvelo, ensayando las palabras que podría compartir. Las imágenes de Valentina, su risa, sus juegos, cada momento vivido juntos, lo llevaron a buscar la forma de resonar con los demás. No solo para compartir su historia, sino para convertir su dolor en un grito de esperanza. La mañana de la reunión, Miguel se miró en el espejo, notando los surcos de preocupación en su rostro. Pero más allá de la inquietud, vio la decisión. Se vestiría de firmeza, porque Valentina necesitaba un padre fuerte. Un líder que abogara por ella y por todos los que se enfrentaban a la misma batalla. Cuando llegó al centro comunitario, el murmullo de las otras voces intensificaba. Sus ojos recorrieron el lugar, otros padres, muchos con miradas de incertidumbre. En el fondo, podía sentir la energía que emana del deseo de cambio. Pero, justo en ese momento, una figura familiar apareció en la sala, alguien que no esperaba ver. Era Rita, la madre de un amigo de Valentina, cuya historia había estado oculta bajo el dolor. Miguel, exclamó, acercándose rápidamente. ¿Estás listo para lo que viene? Hay algo de lo que debes enterarte. Es sobre cómo Valentina. Miguel sintió que sus latidos volvían a acelerarse. ¿Qué ocurre ahora? La preocupación lo envolvía una vez más, mientras la sala comenzaba a llenarse de miradas curiosas. Con cada mirada que se centraba en él, sintió que no solo su historia iba a ser contada, sino que el destino de muchas vidas pendía de un hilo. ¿Qué revelaría Rita que podría cambiar el rumbo de su lucha? El momento estaba a punto de llegar, y Miguel no podía evitar pensar, ¿estaba realmente listo para la verdad que podría sacudir su mundo? Rita se acercó más, su rostro pálido y preocupado. Miguel, no sé cómo decírtelo, así que iré directo al grano. Hay algo que los médicos no te han dicho sobre Valentina, algo que tiene que ver con su condición, con el tratamiento que está recibiendo. Miguel sintió que el aire se detenía. Dímelo, por favor. No tengo tiempo para rodeos, respondió, la ansiedad retumbando en su pecho como un tambor de guerra. Ella ha estado participando en un estudio clínico muy exclusivo, pero no es solo eso. Rita hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Existen opciones, pero son riesgosas. Se habla de una terapia experimental que algunos padres han eludido porque no confían en su eficacia. Pero hay evidencia de que podría ayudar. Miguel frunció el ceño. ¿Cuáles son los riesgos, Rita? No puedo tomar decisiones sin saber todos los detalles. Dicen que es un tratamiento que podría cambiarlo todo, pero también hay un porcentaje de complicaciones que es difícil de aceptar. Algunas familias han visto resultados increíbles, pero otros no tan buenos. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y por qué no se me ha dicho nada? ¿Por qué esta información se oculta? El grito de impotencia surgía de su corazón. Porque hay miedo. Miedo a que los padres se sientan abrumados y decidan no seguir adelante. Es una decisión dura, Miguel. Muchas veces los médicos prefieren no compartir cosas hasta que están completamente seguros. No entiendo cómo pueden jugar con la esperanza de los padres de esa manera, murmuró Miguel, el dolor y la frustración apretando su garganta. Se sentía como si el mundo que había estado intentando construir para Valentina se estuviera desmoronando ante sus ojos. ¿Y cómo sé yo que esto es legítimo? ¿Y qué si me estoy jugando la vida de mi hija? Rita se acercó un poco más, y su voz se tornó suave. Tienes que hablar con ellos, confrontar a los doctores de Valentina. Te han mantenido en el oscuro y preciso momento de actuar. Esta podría ser la única opción real que tienen.
La conversación se interrumpió por un murmullo creciente que empezaba a llenar el lugar. Más padres iban arribando, trayendo consigo historias de angustia pero también de fuerza. Miguel sintió que ya no estaba solo en esta lucha. El ambiente se tornaba electrizante, lleno de promesas de colaboración y de respuestas, pero la preocupación calaba hondo. Si realmente había algo más que le estaban ocultando a su hija, a él y a todos esos padres, tenía que averiguarlo. Rita, gracias. No sé qué haría sin tu apoyo. Tengo que encontrar la forma de que todos estén al tanto, tenemos que unirnos, dijo Miguel con determinación, sintiendo que su papel en esto era aún más crítico de lo que jamás había imaginado. La reunión se inició, y cada voz compartía su historia, las miradas resonando en dolor y esperanza. Pero en medio de toda esa energía, Miguel no podía evitar sentir que había una sombra en el fondo, un secreto escondido que pulsaba como un latido frustrante en su pecho. La posibilidad de que los médicos no solo se hubieran olvidado de informar, sino que hubieran reprimido información crucial por temor a la reacción de los padres, lo hacía hervir de rabia. Mientras la conversación se movía, sintió que algo estaba por cambiar. Tenía que hacer preguntas difíciles, abrir heridas si era necesario. No podía dejar que la vida de Valentina dependiera de un manto de silencio. Voy a pelear por ella, se prometió. Sin embargo, justo cuando pensaba que podía abordar la situación, el coordinador de la reunión se acercó a él, su rostro grave. Miguel, hay un grupo de especialistas que quieren hablar contigo. Sitio privado. Esto puede ser un punto de inflexión. La incertidumbre lo envolvió de nuevo. ¿Sería esto una oportunidad o solo más complicaciones en el camino? Su mano tembló al darle a Rita una última mirada. No puedo perder a Valentina, susurró, y se adentró en ese pasillo oscuro, rodeado de murmullos de promesas y sueños desvanecidos, sin saber qué lo esperaría al final de aquel largo camino. ¿Sería la verdad tan abrumadora como sus temores? ¿O una chispa de esperanza aguardaba en la penumbra? Cuando Miguel cruzó la puerta del pasillo, la luz pareció cambiar. Un ambiente tenso y frío lo rodeaba, cargado de una presión inexplicable. A medida que avanzaba, el eco de sus pasos resonaba, convirtiéndose en un mantra que lo impulsaba a seguir adelante. La mente le daba vueltas a los millones de preguntas que necesitaban respuestas. Con cada paso que daba, la imagen de Valentina ocupaba cada rincón de sus pensamientos. Su sonrisa, su risa contagiosa. Tenía que hacer lo correcto por ella. El corazón de Miguel latía con fuerza, como si el propio dolor lo impulsara a atravesar esa oscuridad. Finalmente, llegó a una sala pequeña. Las paredes estaban adornadas con mapas y diagramas médicos, pero lo que más le llamó la atención fue el grupo de 3 personas sentadas al lado de una mesa. 2 de ellos eran médicos, con batas blancas y rostros serios, y el tercero, un hombre de traje, parecía estar tomando notas con atención. Hola, Miguel, dijo uno de los médicos, levantándose para extenderle la mano. Soy el doctor González, y estos son mis colegas, la doctora Márquez y el señor López. Queremos hablar contigo sobre Valentina. Miguel sintió una mezcla de agitación y esperanzada anticipación. ¿Ella está bien? ¿Qué han encontrado en su tratamiento?, preguntó, incapaz de contenerse. El doctor tomó un respiro profundo, y Miguel pudo ver el peso de la responsabilidad en sus ojos. Hemos revisado la situación de Valentina a fondo. Queremos ser transparentes contigo. Sabemos que no has recibido toda la información necesaria, y queremos corregir eso. Eso espero, respondió Miguel, su voz temblando. He estado buscando respuestas, y no puedo permitir que la vida de mi hija dependa de secretos. La doctora Márquez asintió, claramente reconociendo la valentía de su enfoque. Entendemos tu frustración, Miguel. Realmente lo hacemos. El tratamiento estándar que Valentina ha estado recibiendo tiene limitaciones. Por eso existen ensayos clínicos, pero los riesgos son reales y significativos. Los latidos de Miguel resonaban en sus sienes. ¿Qué tipo de riesgos? ¿Y qué tipo de éxito han tenido otros niños que han estado en este estudio? Algunos han mostrado mejoras sorprendentes, interrumpió el señor López, cuyas notas eran solo un mero reflejo de la situación en la que se encontraba. Sin embargo, hay efectos secundarios que pueden ser devastadores. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo? Miguel sintió que todo su ser se contraía. Los recuerdos de su hija luchando por levantarse, por jugar, por ser feliz, le llenaron los ojos de lágrimas.
¿Que podría perjudicar más a Valentina que no intentarlo? ¿Que si esta es la única oportunidad que tiene para vivir plenamente? Es una decisión difícil, dijo el doctor González, pareciendo más un amigo que un médico. Te instamos a que consideres todas las opciones. Pero hay un enfoque alternativo, que no hemos mencionado. Miguel entrecerró los ojos. ¿Qué quieren decir con eso? Hay nuevos métodos que algunos consideran controvertidos, continuó la doctora Márquez. Pero tienen testimonios impactantes. Algunos padres han decidido que vale la pena explorarlos. La tensión en el aire era palpable y el miedo de lo desconocido se apoderaba de él. No pudo evitar pensar en la posibilidad de que hubiera más en juego. Con un hilo de esperanza y una gran cantidad de dudas, Miguel se dio cuenta de que debía decidir no solo por Valentina, sino también por sí mismo. ¿Y si elijo este nuevo enfoque?, preguntó, su voz tan firme como pudo. ¿Qué pasaría si no funciona? Entonces tendrás que vivir con eso, respondió el señor López, quien parecía por fin ver a Miguel como un padre en lugar de solo un paciente. Miguel sintió un frío en la barriga, pero también una oscura chispa de determinación. No voy a permitir que el mío decida por mí por Valentina. Mientras hablaba, una brisa de verdad lo envolvió. Era hora de salir de la sombra y pelear. La vida de su hija estaba en sus manos, y no podía retroceder. Pero algo en la mirada del doctor González hacía que todo este giro se sintiera más angustiante. Miguel conocía ese brillo. La revelación que venía podía ser un pozo sin fondo o la luz al final del túnel. ¿Y si te decimos que esos métodos alternativos están más cerca de lo que imaginas?, comenzó la doctora Márquez, mirando de reojo a sus colegas. Entonces, la puerta se abrió de golpe, y una figura conocida apareció, interrumpiendo la conversación. Era Rita, con lágrimas en los ojos. Miguel, tengo que hablar contigo, es urgente. La presión del momento se palpaba. Con una voz que temblaba, prometía cambios transformadores. ¿Podría esta intervención ser lo que realmente necesitaba Valentina? ¿O solo complicaría aún más las decisiones que ya debía tomar? Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al ver a Rita. Sus lágrimas reflejaban el peso de una carga que parecía estar más allá de sus años. Ella, con su mirada angustiada, era un faro en medio de la tormenta que se avecinaba. Algo en su expresión le decía que las palabras que estaba por pronunciar cambiarían todo, que no podía simplemente ser un mensaje sobre Valentina. Rita, ¿qué sucede?, preguntó, incapaz de apartar la mirada de su amiga. El doctor González y la doctora Márquez se intercambiaron miradas confusas. El ambiente se tornó aún más tenso. Rita tragó saliva, y cuando habló, su voz era un hilo. Es sobre tu situación con Valentina, Miguel. Hay algo que no me he atrevido a decirte, algo que he estado guardando. Miguel sintió como si el tiempo se detuviera. La inquietud en su pecho se multiplicó, convencido de que en cuestión de segundos todo podría tambalearse. ¿Qué estás diciendo? Sóplame la noticia, Rita, por favor. Con un gesto de desgano, ella se pasó la mano por el cabello, buscando las palabras correctas. Un compañero de la clínica, un buen amigo de la familia, se acercó a mí. Me contó que ha habido un nuevo giro en la vida de tu exesposa, Laura. Ella ha hecho un avance financiero inesperado, y ahora puede estar dispuesta a ayudar. El nombre de Laura resonó en la mente de Miguel como un eco añejo. La relación con su exmujer siempre había sido complicada. ¿Luz? ¿Qué tiene eso que ver con Valentina? ¿No está ella lejos de todo esto? Su voz hizo una pausa, como si cada palabra le costara. Ella está buscando maneras de reconciliarse, Miguel. No solo contigo, sino también con la situación de Valentina. Hay algo en juego que involucra una fundación que podría financiar ese tratamiento alternativo que mencionaron los doctores. Y lo que inspire a alguien como ella podría abrir muchas puertas. Miguel sintió un torbellino emocional, sus esperanzas ascendían y caían como las olas del mar. La perspectiva de una solución, de una nueva oportunidad para su hija, palpitaba en su pecho. Pero una sombra de duda también se asomó. ¿Y eso, Rita, qué significa para mí? ¿Debo confiar en ella después de todo lo que pasó? Lo que importa es Valentina, respondió ella con un tono sólido, pero su mirada mostraba un leve titubeo. Y, Miguel, ella también necesita un padre que esté dispuesto a dejar el pasado atrás y actuar por amor, no por rencor. Miguel apretó los puños, intentando asimilar la avalancha de posibilidades.
Mientras divisaba el rostro de Valentina en su mente, el niño que era y el futuro que aún podía tener, comprendió que su decisión no solo afectaría su vida, sino también la de su hija. La imagen de Laura le provocaba nostálgicas reminiscencias, pero también un deseo de buscar lo mejor para Valentina. Debería hablar con ella, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Tener una conversación clara. No puedo seguir siendo el único que sostiene el peso. Tal vez ella haya cambiado, tal vez haya un camino que podamos recorrer juntos. Justo eso, Miguel, respondió Rita, con un brillo de esperanza en los ojos. Pero lo que más importa es que tú también debes prepararte para lo que pueda venir. Esta decisión no será fácil. ¿Estás listo para enfrentarla? Las palabras de Rita resonaron en su mente mientras Miguel contemplaba el futuro. La esquina que había estado intentando evitar se presentaba con valentía, traspasando los límites del miedo. La lucha cambiaría, el viaje sería diferente, y aún así, el amor por su hija seguiría siendo el motor. Sí, estoy listo, respondió, con voz firme. Pero debo hacer esto bien. No quiero más secretos. Necesito verdad, y si eso implica hablar con Laura, entonces es lo que haré. El doctor González y la doctora Márquez se miraron de nuevo, comprendiendo que este era un paso crucial en la historia de Miguel y su familia. A medida que la gravedad de sus decisiones pesaba en el aire, cada uno de ellos sabía que en este cruce de caminos, toda esperanza podía florecer o marchitarse. Con el destello de una conversación, justo cuando Miguel comenzó a aflojarse de la tensión del momento, el timbre resonó a través de la clínica, anunciando la llegada de un nuevo visitante. ¿Quién más puede ser?, murmuró Miguel, mientras su corazón se aceleraba nuevamente. La puerta se abrió y una figura familiar, con una presencia que llenaba la habitación, aparecía en el umbral. Miguel. He llegado lo más rápido que pude, necesito que hablemos, sobre Valentina. ¿Quién era esa figura que podía cambiar todo de nuevo? Las respuestas estaban a punto de llegar, pero el costo de cada una podría ser mucho mayor de lo que Miguel había imaginado. El corazón de Miguel latía descontroladamente al ver quién era esa persona que había abierto la puerta. Era Laura, su exesposa. La mujer que una vez había compartido su vida y que tantas heridas había dejado en su corazón. Se notaba en su rostro el desasosiego, un brillo de determinación en sus ojos, como si hubiera llegado a la clínica con la intención de no dar marcha atrás. ¿Laura? La incredulidad se mezcló con la ansiedad. Rita se quedó quieta, sin saber si hablar o salir de ahí, mientras que el doctor González y la doctora Márquez se dirigieron a la salida, entendiendo que este era un momento personal. Sí, soy yo, dijo Laura, acercándose un paso, su mirada fija en Miguel. Te vi en el hospital hace poco, me enteré de lo mal que está Valentina. Y he estado pensando, necesitamos hablar. Miguel sintió que sus palabras eran como un jarro de agua fría, pero en el fondo, una parte de él anhelaba escucharlas. ¿Qué quieres decir con que necesitamos hablar? ¿Qué es lo que ha cambiado en ti, en nosotros? Laura se detuvo, buscando las palabras adecuadas. He estado reflexionando desde que me separé de ti. He estado ausente, pero no he dejado de pensar en Valentina. Ella necesita a su madre, y quiero enmendar las cosas. Miguel hizo un gesto con la mano. ¿Enmendar, arreglar? ¿Y por qué deberíamos creer que esta vez será diferente? La rabia y el dolor regresaron a la superficie, y cada palabra que quería pronunciar era un reto frente a la vulnerabilidad de su corazón. ¿Por qué he cambiado, Miguel?, insistió Laura, con una firmeza que lo tomó por sorpresa. He estado trabajando en mí misma, en mis errores. Quiero ayudar a Valentina. He encontrado una forma de acceder a fondos que podrían cubrir su tratamiento. Una fundación está interesada en colaborar, pero necesito tu permiso, tu apoyo. Miguel sintió que el mundo se le caía a sus pies. ¿Potencialmente había una solución a sus problemas? La idea le llenaba de dudas, el recuerdo del pasado lo atormentaba. ¿Y qué me asegura que esta vez no será otro engaño? Después de lo que pasó, no entiendo cómo puedo confiar en ti de nuevo. Laura tragó saliva, y en sus ojos brillaban las lágrimas. Porque soy su madre. Porque la amo, y estoy dispuesta a hacer lo que sea para que esté bien. Todo lo que he querido es protegerla, incluso cuando todo se volvió caótico. Pero ahora entiendo que debo hacerlo junto a ti. Miguel se sintió atrapado entre un deseo de proteger a Valentina y el miedo de abrir esa puerta con Laura nuevamente.
Las posibilidades de una vida mejor para su hija emanaban de la conversación, pero la sombra del pasado lo llenaba de incertidumbre. ¿Y si la fundación acepta nuestros términos, qué esperas a cambio? ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Miguel apretó los dientes, sintiendo que cada palabra hacía temblar la estructura de su realidad. Un compromiso, Miguel. Compromiso de que seremos un equipo en esto por el bien de Valentina, respondió ella, su voz cargada de emoción. El silencio se extendió entre ellos, pesado y lleno de significados no dichos. Miguel dio un paso atrás, sopesando las palabras que tanto podía desear como temer. Todo había llegado a un punto de inflexión, y Valentina era el epicentro de esta nueva realidad. Su corazón latía con fuerza, y, entre la esperanza y el miedo, se dio cuenta de que esta decisión no solo le pertenecía a él, sino a todos los involucrados. Antes de que pudiera articular una respuesta, el sonido de un mensaje llegando a su teléfono rompió el clima tenso. La pantalla iluminó un número que no reconocía, y la curiosidad lo devoró. ¿Qué significaría? Mientras la incertidumbre llenaba el aire, una pregunta resonó en su cabeza: ¿estaba dispuesto a arriesgarse a reconstruir su relación con Laura, o seguiría cerrándose en su dolor y furia? La historia de su familia estaba a punto de cambiar, y una decisión precisaba tomarse. Y aunque Miguel pensaba que tenía el control de la situación, el mensaje que había recibido podría tener un impacto que nunca imaginó. Miguel miró nuevamente la pantalla del teléfono, su corazón latía con fuerza. Un mensaje inesperado, eso podría significar cualquier cosa, o nada. Con un ligero temblor en los dedos, decidió abrirlo. La pantalla se iluminó mostrando un mensaje que decía simplemente: ¿te gustaría hablar sobre Valentina? Necesito tu confianza para esto. Elena. La confusión lo invadió. Elena era la asistente de un reconocido CEO, una persona que había estado en su vida solo en los momentos más críticos, ayudando a gestionar todo lo relacionado con Valentina. Él sabía que ella tenía una habilidad especial para moverse entre los círculos más influyentes. ¿Qué quería ahora? Había pasado tanto tiempo desde la última vez que hablaron sobre Valentina, y la incertidumbre lo llenó de dudas. ¿Quién es Elena?, preguntó Laura, rompiendo el silencio, su mirada fija en el teléfono. Miguel la miró, sintiendo que la complicidad entre ellos flotaba en el aire, y sintió que las viejas cicatrices brotaban como heridas frescas. Es alguien que trabaja con el CEO de la fundación. Ella estaba ayudando con la situación de Valentina, pero no ha estado muy presente últimamente. Laura arqueó una ceja, como si sopesara la seriedad de lo que eso significaba. ¿Y qué quiere de ti ahora? Miguel sintió un escalofrío. La realidad de su situación como padre soltero, luchando contra el viento a favor y en contra, se hacía más complicada al considerar la intervención de una persona externa. No lo sé. Ese mensaje me ha dejado en blanco. Al mismo tiempo su mente se debatía entre la posibilidad de recibir buena noticia y el temor de que el mensaje ocultara algo más sombrío. No puedes permitirte perderte una oportunidad, sugirió Laura con un tono más firme. Si realmente hay ayuda disponible, ¿por qué no averiguarlo? El rencor que había sentido por ella la mantenía en su lugar, como un eco de sus decisiones pasadas. Pero, aún así, esa idea resonaba en su mente. ¿Qué tal si era el cambio que necesitaban para Valentina? El dilema se apoderaba de él: debería comprometerse a colaborar con Laura, asumiendo un riesgo que había evitado, o abrirse a la posibilidad que traía Elena. No puedo tomar decisiones apresuradas, respondió Miguel, casi como un susurro. Debo hablar con Elena primero. Tal vez lo que ella tiene que ofrecer sea la solución que estamos buscando. O tal vez no. Laura sintió. Había un aire de comprensión entre los dos, pero aún así, Miguel no estaba listo para dar pasos sin más. Mirar a Laura a los ojos era como nadar en aguas profundas, podía notar que había un trasfondo de ansiedad y esperanza en sus ojos. Entonces, ¿qué piensas hacer?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y ansiedad. Miguel sintió que su garganta se apretaba. Voy a responderle. Necesito saber qué es lo que está en juego. Pero, Laura, todo dependerá de eso. Mientras redactaba su respuesta, Miguel sintió que el peso de su pasado se hacía más ligero. Quizá enfrentar su dolor, el miedo de abrirse a Laura y la posibilidad de una ayuda externa podría resultar beneficioso para Valentina. La niebla de confusión y rencor comenzaba a despejarse, aunque la incertidumbre seguía presente.
antes de poder pulsar enviar, el sonido de un aviso en la puerta del consultorio interrumpió el momento. Un hombre entró, su presencia imponente y ojos serios. Miguel pudo ver que llevaba un maletín. Era difícil no sentir una ola de preocupación, el aspecto del hombre proyectaba la urgencia. ¿Miguel? Necesito hablar contigo sobre Valentina, dijo el hombre, por encima del murmullo tenso en el aire. El corazón de Miguel se detuvo un instante. ¿Era este el mensaje que había estado esperando, en cambio, una nueva complicación? Había tantas capas en esta historia, que no podía más que sentir que el destino de su hija estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, todo podía cambiar otra vez en un instante. ¿Estaba listo para afrontar la verdad que podía salir de esa conversación? El aire era pesado en la sala, la presencia del hombre con el maletín traía un vórtice de incertidumbre. Miguel sintió como su corazón latía con fuerza, pulsando en su pecho mientras el extraño avanzaba hacia él. Soy el doctor Martínez, se presentó, su tono firme y profesional. He venido a hablar contigo sobre Valentina y su tratamiento. Miguel tragó saliva, sus ojos fijos en el maletín que el médico llevaba, sabía que cada palabra podía cambiar el rumbo de su vida y la de su hija. ¿Qué pasa? ¿Es sobre lo que está pasando con la fundación?, preguntó, sintiendo el sudor recorrer su frente. El doctor Martínez asintió, y, con un gesto grave, comenzó a explicarle. Valentina ha sido elegida para un programa especial que ofrece tratamientos de vanguardia. Pero su selección no ha sido fácil, requiere un compromiso serio y un enfoque colaborativo. Necesitará que tú estés involucrado, Miguel. La emoción se apoderó de Miguel. Una oportunidad real para su hija, una luz al final del túnel que tanto había buscado. Dime más, doctor. ¿Qué implica esto? ¿Qué tengo que hacer? Necesitamos reunir a un grupo de especialistas, padres y recursos para crear un proyecto integral. Tienes que estar dispuesto a abrirte, a hablar sobre las realidades que enfrentan familias como la tuya. Si compartes tu historia, puede movilizar a otras personas y conseguir más apoyo. Pero, tienes que estar preparado para ser el rostro de esta lucha, explicó el doctor, observando la transformación en el rostro de Miguel. El miedo y la determinación se entrelazaban en su pecho. ¿Estaba listo para hacer frente a su vulnerabilidad? ¿Y si no lo hacía? El amor por Valentina lo empujaba a dar el salto. Voy a hacerlo, dijo con firmeza, sintiendo que ese era el momento de dejar atrás el pasado y avanzar hacia el futuro. Mientras el médico sonreía, Laura observaba, reconociendo el cambio en Miguel. Esto podría ser bueno para los dos, Miguel, dijo, acercándose. Podemos unir nuestras fuerzas. Si logramos esto juntos, podríamos lograr más. Miguel volvió su mirada hacia ella. Había un brillo nuevo en sus ojos, un espacio para la reconciliación. ¿Estás dispuesta a hacerlo? ¿A dejar atrás el pasado y trabajar para Valentina? Su voz sonaba genuina, sin resentimientos. Sí, respondió Laura, el tono de su voz lleno de sinceridad. Por el bien de nuestra hija, estoy dispuesta a cualquier cosa. Un hilo de esperanza apareció, como un rayo de sol tras una tormenta. Miguel sintió que todo lo que había vivido le había preparado para este momento. Necesitamos contar cada historia, cada lucha. Valentina no merece que la sombra de nuestras decisiones influya en su bienestar, dijo Miguel, finalmente sintiendo la fuerza de su papel como padre. Días después, el centro comunitario estaba lleno de padres, médicos y miembros de la fundación. Miguel se puso de pie, nervioso, frente a la audiencia que había reunido con tanto esfuerzo. Miró a Valentina sentada al frente, su rostro iluminado con una sonrisa, y sintió que todo el amor y la lucha que había llevado a cabo valían la pena. A medida que contaba su historia, los murmullos de la multitud se apagaron. Habló de sus noches sin dormir, de las miradas juzgadoras del barrio, y de la esperanza que Valentina le brindaba. Con cada palabra, sentía cómo se caían los muros que tanto había construido. Al final de su relato, una ovación resonó en el espacio, y un grupo de otros padres se unió a él en el escenario, compartiendo sus propias experiencias. La comunidad de San Martín comenzó a florecer. Pronto, más personas se sumaron a la causa, llevando la luz donde antes había sombra. La historia de Valentina se convirtió en un faro de esperanza para otras familias que enfrentaban luchas similares. Finalmente, Miguel comprendió. Su viaje no había sido solo acerca de salvar a su hija, sino de transformar su mundo. Desde aquel encuentro con Ricardo,
todo había cambiado. La conexión entre padres, la solidaridad de la comunidad y la lucha constante por el amor de sus hijos habían creado una red de apoyo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Días después, en una nueva reunión con los especialistas, el doctor Martínez se giró hacia Miguel. Estamos listos para comenzar. Valentina tiene el potencial de enfrentar este desafío, pero su historia está impulsando esto hacia adelante. Gracias por abrir tu corazón. Y así, Miguel se dio cuenta de que su vida había decidido cambiarse a sí misma. La memoria de lucha y sacrificio se convertiría en un testimonio de amor y esperanza, resuelto a enfrentar cualquier reto por su hija y por la comunidad. Valentina, al lado de su padre, le sonrió. «Papá, ¿podremos ayudar a más niños?», preguntó, su voz llena de curiosidad. «Sí, cariño. Juntos, lo haremos», respondió Miguel, sintiendo que al final, la verdadera fortaleza provenía de dar y recibir amor. El futuro brilló con nuevas posibilidades, y con fuerza renovada, sabían que todo podía cambiar con un solo gesto desinteresado. No olvides que la historia de Miguel y Valentina no termina aquí. Hay mucho más que explorar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale a like ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es vital. Comenta tus pensamientos y sentimientos sobre este final, estoy ansioso por leerte. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque juntos hacemos la diferencia.